Hola, bienvenido a un nuevo episodio de Ñanfistrofio. Estos pequeños cortos que escuchará a continuación son una recopilación de videos que originalmente subí a TikTok, pero que quería recuperar en este podcast como una antología de cuando hice algunos videos sobre poesía salvadoreña, así que decidí reunirlos acá y realizar un par de episodios y con la finalidad de que usted también los pueda escuchar por acá si sigue la cuenta acá en Spotify. Así que espero que los pueda disfrutar. Son brevecillos, digamos, sobre poesía salvadoreña. Y bueno, eso es todo y hasta pronto. El surtidor de estrellas es un poemario de Alberto Guerra Trigueros publicado en 1929. Su poesía es posiblemente una de las más representativas en cuanto a una tradición grande y a la vez poco estudiada en nuestro país, que es la de la literatura mística en El Salvador. Alberto Guerra Trigueros apunta a la exploración existencial, aunque de tipo metafísica, pero no por eso dejó de mostrar preocupación por la unión de materia y espíritu, como bien apuntara la ciencia humanística al estilo Goethe o al estilo de los iluministas de la última etapa de la Ilustración europea, que ejercieron bastante influencia en nuestras élites latinoamericanas. Esto también intentó reflejarlo en su vida, ya que de lo que se conoce de su anecdotario personal, hasta figuras de la talla de Claudia Larzo Salarrué lo consideraban un hombre con un gran poder de influencia de tipo maestro. En vida ejerció una gran influencia sobre una pequeña comunidad de intelectuales salvadoreños. En sus ideales se encontraba la firme creencia de que en el cultivo profundo de la cultura a nivel individual se puede generar un cambio impredecible e imposible de medir, sumadas todas las individualidades en todo un colectivo, es decir, en todo un pueblo. Pero que dicho cambio sin duda sería algo positivo. Creía con mucha convicción en el cultivo de la inteligencia, pero también en el crecimiento espiritual. Y bueno, en esta ocasión le traigo el poema Un día más. Un día más. Un día más que se ha añadido a mi conciencia, un día más del que salí triunfante, y un día menos de existencia, un día menos por delante, y un día más que se ha quedado atrás. Un día más en que he arrastrado mi cuerpo como un peso inerte hacia mi trágico destino, por el camino de la vida y de la muerte, por el monótono camino que va del porvenir al pasado y une lo que he de ser con lo que fui. Sí, un día más ganado para la vida y para la muerte, para perdido, para mí. Un día más en que el seguir viviendo he seguido muriendo, porque la vida es una herida, es una grave herida, y he seguido muriendo por la herida de la vida. Oh Dios, ¿por qué he de morir así, sin motivo, si estoy vivo, si soy, si mi eternidad empieza hoy? ¿Y por qué, oh Dios, estoy yo vivo, consciente, despierto, si he de perecer, si estoy ya muerto, si estaba ya muerto antes de nacer? Un día más, huella más en el desierto, una ola más que se ha hecho espuma en la playa del mar, un día más en que no he hecho más que vivir, un día más en que yo no me he muerto, un día menos que reír y que llorar. Un día, una vela menos para el bajel de mi esperanza, una vela más, blanca gaviota en lontananza, un día, una gota más en el tonel de las danaides del olvido, un día más que se ha escurrido inexplicablemente sin dejar huella, como gota de azogue entre mis manos, y cuyos minutos son ya para mí tan lejanos como la más lejana estrella. ¿Un día más? Sí, un día más para dudar si lo he vivido, un día más que es como si no hubiese sido, un día más que nunca ha sido, y que ya no será jamás, un día más. Los sollozos oscuros, de Matilde Elena López, es un libro que se divide en dos poemarios, Refugio para la soledad y el que le da título al libro, Los sollozos oscuros. Sus versos breves y directos, llevados a un máximo de economía de palabras, lo convierten en un ejercicio riguroso que merece observación. El lector no iniciado leerá versos que parecen sencillas sucesiones, que a veces parecen rítmicas y otras solo palabras directas de amor, pero el lector conocedor de poesía notará que tras esa aparente simplicidad se esconde un esfuerzo interesante de recorte de versos, un ritmo interior no gratuito y las voces distintas con las que la escritora experimenta un estilo bastante pulido, aunque por momentos no destaque la totalidad de su contenido. Hay que añadir que Matilde Elena López es mayormente recordada por ser una de las más importantes ensayistas en la historia de El Salvador.
Sin embargo, también durante toda su vida escribió poesía, solo que era algo que compartía en la intimidad de la amistad, y alguna que otras veces soltaba unos poemas para algún número de revista o periódico, pero en concreto, ya publicar su poesía reunida en un libro fue una decisión tardía en su vida. En fin, en esta ocasión le comparto el poema Simplemente Nosotros. Cuando la huella de tu pie cubra la mía y nuestros pasos sigan el mismo sendero, cuando la brisa de la noche nos envuelva en una sola gasa, será hermoso ver cómo tu sombra protege mi pequeña sombra. Entonces llegarán las olas del tiempo que habremos resistido como el trigo en el peso de la misma espiga, y ya no seremos tú y yo, sino solo nosotros, simplemente nosotros. Isla de Trinos, de Lilian Serpas, es un libro que reúne poemas de distintas épocas de la vida de la autora. Tiene una curiosidad interesante. El libro fue publicado en 1980, es decir, cuando Lilian Serpas se encontraba ya en la vejez. Sin embargo, los poemas reunidos son sobre todo de su etapa de relativa juventud, que van desde sus 20 hasta más o menos sus 40 años de edad. En esa poesía encontraremos preferencia por la rima, temas familiares e incluso infantiles, a veces tonos fantásticos influenciados por el modernismo gaviriano o el romanticismo mexicano, pero también notamos sus propias búsquedas espirituales y de sus raíces personales. En los últimos años se ha discutido y estudiado un poco su vida, al menos en otros países como México o Chile, ya que en nuestro país ha pasado a un injusto olvido. Y bueno, decía, se ha estudiado un poco su vida, bastante intensa y por momentos complicada y controversial, porque es uno de los personajes trágicos que aparece en la novela corta del escritor chileno Roberto Bolaño, la novela que se titula Amuleto. Es curioso cómo la vida de Lilian Serpas tiene sus momentos sombríos y bastante dolorosos, pero en su poesía refleja una luz esperanzadora bastante particular. Y bueno, en esta ocasión le traigo el poema Geofonía. Isla flotante, pleamar de espuma, cita a la luz, en el amor confluye, salto al aire es mano entre la bruma, mi escritura en la arena yo construyo. Delirio, tromba convulsa afluye, a aquel huerto y campos resuma, mi mente y el presente más intuye, regresos en el fuego de mi pluma. Altas señales este son viajero, música al oído de ardiente enero, sucesivamente a mi cercanía. Vi, volví, como a único centro, lumbre sacra es el patrio encuentro, pensamiento aquí, geofonía. El 9 de mayo de 2013, mediante el decreto número 374, se declara el 14 de mayo como el Día Nacional de la Poesía en El Salvador, ya que un 14 de mayo de 1935 nació el escritor Roque Dalton García, uno de los poetas más importantes y simbólicos de nuestro país. Cuando se habla de la poesía de Roque Dalton, lo más natural es recomendar Taberna y otros lugares o las historias prohibidas del Pulgarcito, por mencionar un par. Ese es el Roque Dalton parteaguas de la poesía salvadoreña. Esos libros representan un antes y un después en la historia de las ideas estéticas en El Salvador, y para mucha de la crítica literaria local son libros de la madurez de su autor. Y aunque estoy de acuerdo en que esa es una expresión válida, considero también que la auténtica madurez poética de Roque Dalton jamás pudimos conocerla. Murió cuando faltaban 4 días para cumplir los 40 años de edad. De ahí que su poesía siempre es enérgica, beligerante, llena de una gran vitalidad juvenil y fuerza expresiva. Y si bien es cierto que para entonces tenía una claridad extraordinaria en tantos aspectos de su vida, incluidas sus ideas estéticas y poéticas, cuando hablamos de poesía o de literatura, nunca dejan de aprenderse mañas. Pregúntele a cualquier poeta o escritor que usted conozca y que tenga encima sus años. ¿Cómo habría sido el poeta Roque Dalton a los 60 o 70 años? No sirve de nada especular, aunque me encanta pensar que habría sido 150 veces más extraordinario de lo que por sí llegó a ser. En fin, feliz Día Nacional de la Poesía, alimento cerebral que no tiene explicación absoluta ni parangón espiritual en esta vida. Y como la celebración incluye homenajear a Roque Dalton, le comparto la que considero mi recomendación. Ya mencioné al principio los libros que más le van a mencionar cuando se habla de la poesía de Roque Dalton, pero si me lo permite, a título personal, si conoce poco o nada de este poeta, mi recomendación es el libro El turno del ofendido, el cual se publicó originalmente en 1962.
Es poesía con una voz muy personal de un hombre de 27 años que ya era bastante avesado en el manejo de sus recursos estilísticos, que ya tenía un desarrollo iniciático en sus experimentaciones poéticas, pero que justamente con este libro ocurre como una especie de aceleración espiritual, como si la materia poética se convirtiera en testigo de una resolución de una encrucijada personal. Roque Dalton ya se consideraba revolucionario desde muy joven y ya tenía una brújula moral personal con la cual ya se dirigía, pero por una gran cantidad de circunstancias que no me daría tiempo de enumerar, es justo cuando escribe este libro que decide metafóricamente cómo tirarse de cabeza para caer con determinación en las aguas que él decide nadar sin dar marcha atrás, creando una relación simbiótica de literatura y vida, por lo que ahora, para él, la poesía podía llegar a ser un asunto de vida o muerte. Y quizá mis palabras no sean las apropiadas o quizá más de alguno las considere excesivamente dramáticas. Pero quienes conozcan la historia del Salvador y todo el contexto de lo que estaba ocurriendo en aquellos tiempos, sabrán perfectamente cómo son las cosas. Y bueno, le recomiendo este libro porque, además de su altura estética y poética, podrá leer en él a un hombre que ha decidido que hay batallas en la vida que merecen librarse pese a todo. Y todo es todo con mayúscula. Así que, en esta ocasión, le comparto el siguiente poema que se titula Arte Poética. La angustia existe. El hombre usa sus antiguos desastres como un espejo. Una hora apenas después del crepúsculo, ese hombre recoge los hirientes residuos de su día. Acongojadamente los pone cerca del corazón y se hunde con un sudor de tísico aún no resignado en sus profundas habitaciones solitarias. Ahí tal hombre fuma gravemente, inventaría las desastrosas telarañas del techo, abomina de la frescura de la flor, se exilia de su misma piel asfixiante, mira sus torvos pies, cree que la cama es un sepulcro diario, no tiene un cobre en el bolsillo, tiene hambre, solloza. Pero los hombres, los demás hombres, abren su pecho alegremente al sol o a los asesinatos callejeros, elevan el rostro del pan desde los hornos como una generosa bandera contra el hambre, se ríen hasta que duele el aire con los niños, llenan de pasos mínimos el vientre de las bienaventuradas, parten las piedras como frutas obstinadas en su solemnidad, cantan desnudos en el cordial vaso del agua, bromean con el mar, lo toman jovialmente de los cuernos, construyen en los páramos melodiosos hogares de la luz, se embriagan como Dios anchamente, establecen sus puños contra la desesperanza, sus fuegos vengadores contra el crimen, su amor de interminables raíces contra la atroz guadaña del odio. La angustia existe, sí, como la desesperanza, el crimen o el odio. ¿Para quién deberá ser la voz del poeta? Varia Poesía es un libro del escritor Hugo Lindo publicado en 1961 y que reúne los siguientes poemarios: Poema Eucarístico y otros, Libro de Horas, Sinfonía del Límite y 13 Instantes. A fuerza de quedarle mal, recurro al mal necesario de un reduccionismo para pretender explicar la naturaleza de este libro. Usted es un yo compuesto por muchas figuras complementarias. En usted hay un yo compañero de estudios, un yo compañero de trabajo, un yo amigo, un yo hermano, un yo hijo, un yo político, un yo espiritual y a lo mejor un yo padre o madre y un yo ciudadano. Todos esos yo no lo definen por completo y sin embargo cada uno de esos yo forman parte de usted. Si los separa, parecería que se contradicen o que por momentos son un yo que parecen diametralmente opuestos entre sí. Así que no deben separarse, sino que deben tratarse o deben comprenderse como un yo integral que siempre, pues, parecerá tener sus contradicciones o incoherencias, pero que le dan una dimensión humana compleja que por intuición puede comprenderse mejor. Sé que me extendí con este reduccionismo, pero haga cuenta y caso de que el libro Varia Poesía de Hugo Lindo es la presentación y exposición de todos esos yo de su autor. Y lo más interesante es que el autor no tuvo reparos en mostrarse tal cual, en todas sus vertientes poéticas, con la mayor honestidad posible que su pudor natural y rigor poético le permitió. Y bueno, en esta ocasión le traigo el poema de la poesía. Bien, es lo que decíamos ahora.
encenderse las lámparas sin motivo aparente, alzar copas maduras y beber los colores de la nieve como quien bebe alas de paloma o brinda con angélicas especies. Claro, lo que decíamos ahora, ¿para qué detener en las palabras lo que se va por ellas y revierte el propio minuto del encanto a su silencio tenue? ¿Para qué definir lo que pudiera relatarse jeroglíficamente? Exactamente, de eso hablábamos, de no decir el nombre de las cosas, ni aquella calidad que las aprieta, sino sólo su sombra, mejor dicho, el milagro sonoro de su aroma, dejar que las palabras por sí solas tomen hacia el prodigio la ruta aérea de las hojas. País, Memoria de Muerte, de Alfonso Hernández, es un poemario publicado en 1978. El libro es lo que la crítica literaria tradicionalmente denominaría como poesía de tesis, en este caso, una poesía enfocada en denunciar las injusticias sociales y definirse en una causa social, política y personal. Pero el libro no es un panfleto gratuito, sin forma ni fondo. Aunque tiene versos que podrían discutirse en cuanto a su calidad, es decir, en el sentido tradicional de lo que se entiende por un verso poético, la totalidad del poemario en realidad condensa una dimensión humana lo suficientemente poderosa como para que sea digno de atención y recomendación. La niñez, la familia, el hogar, las primeras experiencias escolares, el amor inocente y el despertar político se amalgaman en una continua tristeza, pero también en una continua búsqueda de esperanza. El autor sabe y reconoce su posición, pero no presenta una simple queja ante el dolor del mundo, sino que decide exponerla desde sí mismo como espejo en el que espera encontrarse con el otro, con el hermano salvadoreño que ha permanecido mudo y que precisa de una pronta liberación y ruptura de cadenas. Y bueno, en esta ocasión le traigo el poema Torre de Marfil. Algunos poetas de mi país se proclaman sucesores del caído, se problematizan pensando cómo pasar a la historia, analizan su obra desde el punto de vista literario, le dedican poemas elegíacos, leen sus libros en los cafetines, hacen más vulnerable el invierno con sus versos, evaden la forma de morir y sus batallas en el país de los enanos. Estos poetas emborrachados de su miseria se disputan el portento de la poesía, pero nadie se acuerda de ocupar su trinchera. De aquí en adelante es un libro publicado en 1967 y aunque creo que la crítica literaria tradicional denominaría este libro como antología, en realidad creo que el término correcto sería un libro colectivo. 5 poéticas totalmente distintas se unen y deciden formular una suerte de manifiesto estético que pretendía empujar a nuestra poesía a nuevas alturas. Como bien indica la expresión, querían quemar las naves como una forma de no mirar atrás. Que si lo logran o no es una discusión demasiado amplia para tan breve video, pero sin duda el libro constituye un punto de relevancia en la literatura salvadoreña. Como libro colectivo, sus autores son Manlio Argueta, Roberto Armijo, Tirso Canales, José Roberto Sea y Alfonso Quijada Urías. Todos ellos miembros destacados de lo que ahora conocemos como la generación comprometida, una de las generaciones más históricas en la literatura salvadoreña, la cual fue una entusiasta tormenta y empuje en nuestro país, prácticamente en todo el área cultural, todo el área literaria. Ya que no podría compartir un poema de cada autor involucrado en este libro colectivo, en esta ocasión me tocó seleccionar impunemente solo uno. Así que le traigo, en esta ocasión, un poema del escritor José Roberto Sea y que se titula Ars Poética. Y porque todo tiempo es malo para la poesía, y porque la poesía pide todo el tiempo y lo eterniza, y porque a la poesía le basta un momento de fugaz memoria, y porque jamás la poesía puede ser explicada, y porque él teme a la poesía, y porque a muchos no entiende la poesía, y porque tantos no entienden de poesía, y hablan en poesía, y porque es poco el interés por la poesía, y porque todos hablan de poesía y del poeta, y porque dicen que la poesía no sirve para nada, y porque la poesía es amiga de hacer favores, y porque la poesía fue alegre en su juventud, y porque no se puede comer ni se come de la poesía, y por eso, y por todo, y por nada, el poeta escribe su poesía.
Y bueno, eso es todo por esta ocasión. Muchas gracias si escuchó hasta acá y espero que me pueda acompañar en el próximo episodio donde también escuchará otros brevecillos sobre poesía salvadoreña. Muchas gracias de nuevo si llegó hasta aquí y hasta pronto.